Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Pues está la cosa interesante, ¿eh? No sé yo, pero en fin. Sí, pero una película de terror. Sí, puede parecer también. Oye, qué gran debate esta tarde, ¿eh? Ojo, Sí, de sí. Lavaplata, ha sido fantástico. Tenemos un montón de oyentes por ahí, ¿eh? Que han mandado todavía opiniones y tal, pero yo no las voy a poner. De momento Esto lo es dejamos polarizar a descansar. la población. Exacto, la palabra del año pasado. Oye, hoy en nuestro paseo diario por la historia hay que decir que se nos mezclan varias cosas. Una especie de tutti frutti. ¿Dónde aparecen? Atención, una laringe, un corazón, dos tenores, un museo y una guerra que es la nuestra. Pero si tuviéramos que afinar un poquito más para el titular, yo diría que el acontece que no es poco de hoy resulta sobre todo, tú me corriges, sobre todo cantarín, ¿verdad? Sí. Es muy cantarín, es un acontecido cantarín. Es, por un lado, es un poco triste, pero por otro lado también tiene su punto enternecedor. Vamos a empezar con Julián Gayarre. Julián Gayarre, estrella mundial de la ópera, el mejor tenor del mundo en aquel momento, eso decían los que sabían. Murió este hombre a falta de solo una semana de cumplir 46 años, jovencísimo. No. Murió el 2 de enero de 1890, por eso por la fecha lo traemos hoy. Fue una conmoción en el mundo porque es que estaba en la cima de su carrera. En Madrid la ciudad prácticamente colapsó cuando se conoció su muerte. En su tierra, en Navarra, aquello fue un shock, y en su pueblo, en Roncal, pues imagínate, un disgusto muy gordo. Murió por un gripazo que se complicó. Había además una epidemia de gripe en aquel invierno en Madrid. Las crónicas dijeron que esto palabra graciosa, que pese a la recrudescencia de la ¿Cómo has enfermedad. dicho? ¿Recrudescencia? Sí, esto es de la hemeroteca. Pese a la recrudescencia de la enfermedad reinante, decía que era la gripe, porque en medio Madrid estaba tumbado. Como ahora. Y que pese al frío que hacía, porque había nevado, miles de personas acompañaron el féretro desde que se levantó la capilla ardiente en su casa, que estaba en la misma Plaza de Oriente, pegadita al Teatro Real, hasta que el féretro lo cargaron en el tren en la estación de Atocha, camino de Roncal. En ese último viaje de Gayarre, 300 coronas de flores metieron en el vagón junto al féretro, muchas coronas, también mucho cariño, mucho sentimiento iba ahí, mucho de todo se llevó Julián Gayarre, pero lo que no se llevó fue su laringe. Sí, no, esa se quedó aquí, allí. Aunque no nos vamos a quedar en la laringe, porque esta historia nos va a llevar luego hasta otro tenor. O mejor dicho, más bien hasta el corazón de este otro tenor. ¿Qué está pasando? Sí. Pues, ¿qué está pasando? Pues que parece que esta sección la va a patrocinar hoy la Organización Nacional de Trasplantes. Liviamo negli edi conici che la bellezza infiora e là fuggevo l'ora s'innebriavo. Vamos a ver, la primera pregunta que es obvia además, ¿no? Sí. ¿Por qué la laringe de Gayarre no está con Gayarre? Sería lo lógico, ¿no? Sería lo suyo. Pues, y menos mal que la resurrección no existe, porque si no, pues no es plan que un tenor resucite sin laringe. Pues no. Es una faena. Se la retiraron para estudiarla. Ah, bueno. Sí, claro. La laringe se la quedó un médico, amigo de Gayarre, que era el doctor Cortezo. Les trajeron la laringe con permiso de la familia cuando se preparó el embalsamamiento del cuerpo porque tenía que viajar. Y el encargado del estudio de la laringe fue otro médico, el doctor Amalio Gimeno, que era un cursi de tomo y lomo, además con aspiraciones a poeta de tercera clase. Porque leo la descripción que hizo de ella, la laringe, el doctor Amalio Gimeno. Dijo que era artísticamente conmovedor guardar aquel instrumento humano, pobre cajita de cartílagos, cubiertos de rojiza mucosa, atados por las fuertes cintas de los ligamentos. Cuando tuvimos entre las manos el delicado instrumento, esa cajita de música que con tanta pasión había vibrado en vida, nos pareció un sueño. Uy, yo curso sí, ¿eh? Yo no sé si se pueden decir más cursiladas en una descripción anatómica de una laringe. Todo esto era muy lírico, pero la intención es cierto que era más prosaica. Querían saber de dónde salía aquel chorro de voz. Claro.
Cuando Gayarre todavía estaba vivo, pues estaba feo estudiar en la laringe, claro. Los especialistas especulaban mucho sobre si este hombre tenía algo peculiar. Unos decían que tenía más cuerdas vocales que el resto. Sí, hombre, 9 o 10 a tener. Otros decían que la garganta era extraordinariamente grande. Otros que si había un cartílago también de más. ¿Y al final qué era, Nieves? ¿Había algo especial en la laringe o no? Nada que explicara por qué cantaba tan bien ni de dónde salía esa voz tan maravillosa. Solo se demostró que la laringe, pues era asimétrica, que una cuerda vocal tenía una deformación y que el cartílago tiroides era un poquito irregular. Si esto le sirvió o no para cantar mejor, siguen sin saberlo, pero es que tampoco hay dos laringes iguales. Yo puedo tener una laringe simétrica y canto como un pedo, o sea, no tiene nada que ver. Así que después de estudiarla, la laringe se donó al Museo del Teatro Real de Madrid. Y ahí se quedó hasta que, pasado un tiempo, el Museo de Pamplona le dijo a Madrid: oigan, Gayarre era navarro y por tanto su laringe también era navarra, así que ya nos la estáis dando, que no pinta nada en Madrid. Y el Teatro Real, muy obediente, envió la laringe a Pamplona. Pero pasado otro poquito de tiempo, Roncal le dijo a Pamplona: a ver, Gayarre era roncalés, que también tiene guasa ser tenor y ser roncalés, de Roncal. Bueno, luego su laringe también era roncalesa, así que ya nos la estáis dando. Y Pamplona, también muy obediente, acabó entregando la laringe a Roncal. Y ahora, el que pase por ese pueblo tan bonito y quiera visitar a Julián Gayarre tiene que hacerlo por partes. Primero tiene que ir al cementerio a verle a él y a su maravilloso mausoleo, y luego a la casa museo de Julián Gayarre a ver su laringe. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool. Bueno, esta ha sido la historia de un tenor y su laringe, ¿vale? Sí. Nos falta la del otro tenor y su corazón. Sí. Es una historia mucho más loca que la de la laringe, pero en la que sigue directamente implicado Julián Gayarre. Las dos cosas están muy relacionadas. Hablamos del tenor italiano Giuseppe Anselmi. Era un tipo muy famoso en su época, arrastraba muchísimas fans, era un tipo muy guapete, estaba como un queso de bola. Y esta historia arranca hace justo 100 años, en 1924, cuando se estaba empezando a montar en Madrid el Museo Archivo Teatral en el Teatro Real de Madrid. Y el que lo estaba montando era Luis París, en aquel momento director artístico del teatro, y que por tanto pues era un hombre con muchos contactos. Luis París estaba recopilando material por todo el mundo para dotar de fondos al museo. Y con uno de los artistas que contactó fue con Giuseppe Anselmi, que era un tipo en aquel momento de muchísima fama. Le escribió a Italia pidiéndole algo para colocar en las vitrinas, pues yo qué sé, pues una partitura, un traje de alguna de sus óperas, un bastón, pues algo, lo típico que se pide para exponerlo y decir: esto perteneció a Giuseppe Anselmi. Bueno, pues leo la respuesta por carta que dio Anselmi al director artístico del Real. Por lo que se refiere a tu gentil invitación para que envíe algún recuerdo de mi modesta persona al Museo del Real, habré de contestarte con suma sencillez. Aún vivo. Mi pecho alberga todavía esa dinamo muscular e impulsiva que llamamos corazón. En él están grabadas con indelebles caracteres las palabras España, fe, gratitud, amor. Pues bien, dicto disposiciones testamentarias para que tú lo deposites junto al busto del divino Gayarre. Bueno, se tomó muy a pecho lo de donar algo al museo, por lo que se ve, ¿no? Joder, muchísimo, sí. Bueno, donó su corazón. En aquel momento todavía estaba allí la laringe de Gayarre, aún no se la habían llevado a Pamplona. Y Anselmi, que adoraba a Gayarre, era su fan número 1, dijo: pues si allí tiene su laringe, que también tenga mi corazón. Pero bueno, cuando tocara. Pero el caso es que 4 años después de haber escrito esta carta, Giuseppe Anselmi, conocido también como Pepino Anselmi, murió en Italia. Al pobre se lo llevó una pulmonía por delante, con 52 años. Bueno, los tenores en aquella época se acatarraban mucho, parece, y se morían por encima de sus posibilidades, todos jovencísimos. Y tal y como había expresado Pepino en su testamento, el corazón fue extraído y enviado a Madrid, al Museo de Antropología. El corazón iba oportunamente conservado en formol. Se mandó mediante valija diplomática a través del consulado español en Génova, con los precintos oportunos, todo en orden, todo legal, todo muy bien. Pero faltaba por aparecer el metepatas en esta historia, que siempre hay uno, que en este caso fue el ministro de Instrucción Pública,
Eduardo Callejo. Cuando se enteró de que el corazón de Anselmi venía a España, pues muy morboso quiso verlo y se fue al museo a donde lo llevaron, pero algo hizo con el frasco, lo manipuló mal porque entró una burbuja de aire y perdió la estanquidad. Cuando llegaron a recoger el corazón de Anselmi al museo, los expertos aconsejaron momificarlo para evitar que se pudriera porque ya no estaba bien conservado. Y bueno, pues lo momificaron. Y así, garrapiñado, fue trasladado al Museo del Teatro Real de Madrid, donde quedó cuidadosamente depositado, siguiendo los deseos de Peppino Anselmi junto al busto de Gallarre. Bueno, este caso yo creo que es el ejemplo perfecto de cómo llevaron las últimas voluntades hasta el final. Hasta el final. Pero vamos, a rajatabla. Pero la cosa empieza a complicarse. Llegó el golpe de estado de la ultraderecha y los militares, sí, claro, que provocaron la guerra en España. El Teatro Real se convirtió en cuartel y en polvorín del Ejército Nacional. Ojo que cuando digo nacional estoy diciendo el oficial, el legal, el republicano. Los otros no eran nacionales, eran los golpistas, eran los traidores. Y estos golpistas fueron los que lanzaron un pepinazo sobre el Teatro Real y a tomar vientos el corazón de Peppino. Vaya. Sí. Menos mal que la laringe de Gallarre ya había salido para Pamplona unos años antes, por eso se salvó. El teatro quedó hecho prácticamente una escombrera, pero hubo un señor que se empeñó en encontrar, en mitad de aquel desastre, el corazón garrapiñado de Anselmi. Aquel señor se llamaba Fernando José de Larra, bisnieto de Mariano José de Larra y director en aquel momento del Teatro Real. Buscó con la luz de un farolillo entre cascotes, cristales, maderas, durante varios días. Buscó y lo encontró. Aquel corazón se guardó con muchísimo cuidado y mucho amor y ya solo nos queda saber dónde está ahora. Y está en Almagro, en Ciudad Real, en La Mancha. En Almagro será el Museo Nacional del Teatro, ¿no? Claro. Sí, cuando en 1989 se creó en Almagro el Museo del Teatro, allí fue trasladado el corazón de Peppino Anselmi. Y un último detalle, en 1994 llegó hasta Almagro un maestro jubilado de 72 años y procedente de Italia. Pidió ver el corazón del tenor, lo miró y se emocionó. El visitante era Mario Anselmi, el hijo de Peppino Anselmi. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.